Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Negocios. En el día de hoy les agradezco ante todo porque se toman el tiempo de verme o verlo en otro momento. Obviamente, seguramente puede ser que lo estén viendo cuando quede grabado. Les agradezco el tiempo. La realidad es que me encantaría poder generar mayores contenidos de forma más habitual, pero bueno, lamentablemente la diaria se hace un poco más complicada. El objetivo de Comunidad Negocios, como siempre digo, para todo el que ingresa por primera vez, es el de fomentar el desarrollo, así sea en áreas de económicas, profesionales, personales o comerciales. Así que la realidad es que siempre buscamos difundir esto. En medio de este contexto también tenemos invitados que vienen destacándose de esos ámbitos, o también tenemos un ciclo importante de argentinos viviendo en el exterior. Me pareció súper importante y destacable poder conversar con el caso de algún argentino que esté viviendo en zonas allegadas al conflicto de Ucrania-Rusia. Así que estamos hablando ahora en vivo, vamos a estar haciendo el vivo con Ignacio Arancibia, que es un argentino que está viviendo en el país, en Polonia, que nos va a contar un poco cómo es su testimonio, su situación, cómo se está viviendo allá, toda esta situación bastante compleja que nos toca vivir en este momento de la humanidad, cuando podemos estar gozando de un periodo de entreguerras de los más amplios que ha habido y de mayor paz. Lamentablemente el gobierno ruso tomó la decisión de avanzar hacia Ucrania y bueno, lamentablemente vemos que el escenario, por lo menos a nivel personal, no es optimista. Así que bueno, vamos a invitar a todos y le doy la bienvenida a todos los que se van ingresando. Bienvenidos. Ahora te voy a mandar la invitación. Vamos a ponerme los lentes primero. Un segundito. A ver, Ignacio. Ignacio. Un momento. No te estoy encontrando. Te pido que me envíes vos, por favor, una invitación. Gracias a todos los que se van sumando. Estoy esperando ahí que Ignacio se sume. Mientras tanto, le voy dando la bienvenida a todas. ¿Cómo estás, Pablo? Fla Quintana, Pato, esencialmente Bianca. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Vamos a esperar a que se sume Ignacio, entonces, a ver si lo puedo agregar por otro lado. A ver. Te pido, Ignacio, que cuando puedas entonces ingresar, me mandes una solicitud. A ver. No, todavía no te veo. Aguárdeme un segundo, por favor, que voy a tratar de salir. Sume. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Leandro, Barrafuentes, Emanuel. Gracias a todos los que van sumándose, los que se van interesando por estas cuestiones. La realidad es que tengo una preocupación personal bastante importante por este tema. Encuentro que Rusia está siendo asfixiada por todos los países y no le va a quedar otra a Putin que redoblar su apuesta, lo cual me preocupa porque cuenta con arsenal nuclear. Pero bueno, ahí te veo, Ignacio. Ahí te acepto. A ver, me tenés que aceptar. Hola, bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a ¿Cómo todos. andás? Muy bien, Bienvenido a por acá Comunidad tranquilo. Negocios. ¿Qué hora Gracias. es allá? ¿12 de la noche? Exactamente las 12:05 de la noche, así es. Bueno, te agradezco mucho por tu tiempo. Sé bueno, que es tarde y es jornada laboral también. Te quería agradecer una vez más, como te decía, y bueno, contame un poco qué estás haciendo por Polonia, cuánto tiempo hace que estás allá. Bueno, primero no hay ningún problema, no hay que agradecer. El agradecido soy yo por la invitación. Y bueno, acá estoy trabajando. Yo soy matemático, trabajo para una compañía matemática
Y bueno, me fui de Argentina en el 2015, no me vine directamente a Polonia, sino que trabajé en Portugal, trabajé en Reino Unido, en Qatar, y después hace más o menos 3 años, poquito menos, me vine para acá, para Varsovia. ¿Qué te motivó, digamos, el terminar en Polonia? ¿Fue una cuestión de ir de un país a otro por ofertas de trabajo? ¿Te gustó la propuesta? ¿Cómo surge? Bueno, uno cuando se larga a la aventura un poco la vida lo va llevando, ¿no? Yo toda mi vida me dediqué a ser docente en Argentina, a nivel secundario, a nivel universitario. Ujú. Bueno, buscamos salir un poquito del país, pero no por descontento, sino para ver un poco el mundo, para conocer un poco lo que hay afuera, ¿no? Y terminé trabajando por una escuela misionera en Portugal, una escuela misionera cristiana que, aparte, es una escuela internacional que trabajaba con chicos de todo el mundo, una propuesta muy interesante, tuve alumnos de todo el mundo. Había chicos que venían de Angola, que la escuela los traía de Angola, chicos de 14, 15 años que nunca habían estado escolarizados en su vida. Bueno, esta escuela de Portugal los escolarizaba, los alojaba, así como tuve que dar clases en portugués también, aparte de inglés. Y bueno, por un poquito de crecimiento profesional, acepté una oferta que tuve del Reino Unido, me fui a trabajar al Reino Unido y bueno, una cosa fue llevando a la otra, salió una oferta muy buena por la parte económica para mi compañera y para mí, para los dos juntos desde Doha, Qatar, así que nos Sí, fuimos para allá, siempre trabajando como docente. Así que nos fuimos para allá, fui a Qatar por un año, me quedé dos, nos quedamos dos. Y bueno, queríamos volver un poquito a Europa, queríamos seguir viajando, me llegó una propuesta que era diferente a la docencia, yo toda mi vida había trabajado de docente. Me llegó una propuesta diferente como desarrollador matemático y programador para crear contenido digital. Y bueno, no lo dudé y nos venimos para acá, para Polonia, y hace casi ya 3 años. Pero bueno, ya sentimos que es el momento del próximo paso. Entonces ya creo que en los próximos 10 días más o menos nos estamos mudando a España, a Valencia. Siempre ahora bien. sí con esta misma compañía, para trabajar a distancia. Este es un trabajo Se puede totalmente hacer, diferente. Se puede claro, hacer, es más con esto de la pandemia, trabajos que ahora se denominan para nómades digitales, que somos los que podemos trabajar a excelente, distancia desde cualquier parte del mundo. claro, claro. Así que, bueno, un poquito la sociedad polaca es un poco diferente. El clima es muy, muy diferente al de Argentina. Los inviernos son muy largos, muy fríos y sobre todo muy oscuros. Digamos, el frío Mirá, uno lo puede soportar. Uno puede soportar el frío, pero ojo que cuando el invierno es muy crudo puede llegar a ser menos 20 grados. Pero la oscuridad que a las 3 de la tarde sea de noche, para el que no está acostumbrado, se puede hacer bastante difícil. Pero bueno, no reniego de eso, una experiencia más en la vida, ha sido muy enriquecedora, muy diferente. Y bueno, es el momento, como te decía, de arrancar para otro de rumbo ya, partir así hacia otro que destino. con todos los, con todos los cañones Bien. apuntando hacia Valencia esta vez. Bueno, ahora que un poco me decís que me transmitís un poco esta decisión, te pregunto qué clima se respiras estando en un país que es limítrofe con Ucrania. Uf, ¿por dónde empezar? Bueno, Por donde para quieras. empezar, que yo no entendía en un principio, para empezar es algo que yo no entendía en un principio, que es el sentimiento antirruso que tienen los polacos. Ah, ok. Yo mucho no lo entendía. Uno viene a pensar como, bueno, a los polacos les ha pasado tanto, digamos. Han partido Polonia en los últimos, creo que 120 años, Polonia, perdón, mucho polvo tiene ayer. Polonia No pasa nada. estuvo borrada del mapa durante 70 años, digamos. Perteneció a diferentes partes, a diferentes imperios, ¿no? Al imperio Ujú. prusio, al imperio austrohúngaro, una parte de Polonia. Después se conformó en la República Lituano-Polaca. Después de la Segunda Guerra fue absorbida en parte por la Unión Soviética y se partió Polonia. Fue un satélite, un país satélite de la Unión Soviética. De la Y yo Unión digo, mirá, Soviética, estos sí. tipos, estos tipos le tienen más bronca a los rusos que a los alemanes. Eso es algo que yo no podía entender. Sí, Y realmente no entiendo porque, digamos, los alemanes siempre, a raíz de la Segunda Guerra, recibieron su condena social, ¿verdad? Pero en cambio los rusos nunca la recibieron. Y para los polacos los rusos son casi tan o peores que los alemanes
en el sentido de que, bueno, un poquito de historia para los que no saben. Antes de empezar la Segunda Guerra, Stalin y Hitler firmaron un pacto, ¿verdad? En donde antes de la guerra, supuestamente Hitler iba a invadir Polonia por el oeste y Stalin por el este, y se la iban a partir a la mitad para Alemania, la mitad para Rusia. Cuando ven que la Segunda Guerra se empieza a complicar para Hitler, Stalin lo traiciona y se une al lado aliado, digamos, ¿no? Pero bueno, una vez que fueron avanzando el ejército rojo por el este para, entre comillas, liberar a Polonia, ¿qué pasa? Había saqueos, había robos, había violaciones, había matanza. Y eso a los ojos de la humanidad nunca se vio. Por ejemplo, hay un documental acá polaco, que está en Netflix, creo, que hay un convento en el este de Polonia, había un convento en el este de Polonia, pasan los rusos, pasa el ejército rojo y de repente todas las monjas quedaron embarazadas. O Mm. si no, también se sabe que la peor peste de sífilis que hubo acá en Polonia, en el este de Polonia, fue una vez después pasó el ejército ruso, ¿verdad? Y bueno, y no sé si mucha gente sabe o no, pero por ejemplo en el levantamiento de Varsovia, el momento en que Varsovia se levantó contra la ocupación nazi, lo hizo porque supuestamente en 2 días iba a llegar el ejército rojo para apoyarlo. Bueno, Varsovia se levantó, el ejército rojo estaba, porque Varsovia está dividida por un río, el río Vistula, como sucede en otras capitales del mundo, no sé, en Londres, París, Lisboa, ¿verdad? Y el ejército estaba apostado de un lado del río, del este, por eso se levantó Varsovia para pelear contra los nazis, y el ejército rojo, en vez de cruzar para el lado y apoyar a los polacos, se quedó de su lado del río y demoró 3 meses en llegar, dejando que las tropas polacas sean masacradas por las nazis, por ejemplo. Entonces siempre el polaco siempre tuvo un sentimiento antirruso muy grande. Digo, muchos polacos, yo conozco el padre de una compañera de trabajo, por ejemplo, dice que sabe hablar ruso porque uno tiene que saber el idioma del enemigo, ¿verdad? Claro. Pero bueno, estos son datos que estoy tirando. Yo no estoy ni de un lado ni del otro, no estoy dando ninguna Ujú. opinión. Te estoy contando cómo ven los polacos a los rusos, ¿sí? Y bueno, y más ahora, el sentimiento antirruso ahora Está está más a muy, flor de muy, piel, muy, seguro. Claro. muy a flor de piel acá en Polonia. Y realmente me sorprendió la sociedad polaca, que es una sociedad un poquitito retraída. Me sorprendió lo bien que está recibiendo a los ucranianos. Realmente, uno lo puede ver en la calle. Hoy, por ejemplo, mira, yo pertenezco a un par de grupos de Facebook de acá del barrio. Cuando uno se Ujú. pone a ver todos los posteos, dicen, estoy alojando a una madre con 2 hijos, necesitaríamos comida, ropa, qué sé yo. Otro posteo, estoy alojando a una familia ucraniana, necesitaríamos esto, lo otro. Otro posteo, me ofrezco para ir a ayudar en lo que quieran, me ofrezco para ir a llevar lo que quieran. Los posteos de Facebook del barrio acá, pero acá al lado de mi casa, están alojando ucranianos en todos lados. Vi un posteo que me llamó la atención, un muchacho que con los amigos estaban armando un lugar para alojar entre 18 y 20 personas ucranianas, refugiados ucranianos, una residencia multifamilia que lo llaman acá. Me contacto con él y le digo, bueno, paso, te llevo algunas cosas, ¿viste? Me voy al supermercado y uno se da cuenta cuando hay gente comprando para su casa o hay gente comprando para ayudar a los demás. Por ejemplo, el que está comprando para los refugiados ucranianos está comprando, no sé, agua mineral, packs de 12, eh, paquetes de arroz, paquetes de fideos, papel higiénico, productos de limpieza al por mayor, ese tipo de cosas. No te compras Claro. 2 mandarinas, dos No. cositas, sino que compras bien al Claro. por mayor productos de primera necesidad, ¿verdad? Claro. Y me sorprendió muchísimo que en el supermercado, muchos changos llenos con packs de agua, productos de primera necesidad, higiene femenina, comida, alimentos no perecederos, ropa, viste, un montón de cosas así. Y la verdad que la sociedad polaca se está portando, perdón, acá tenemos a la gata que se quiere unir a la llamada, No pasa se nada. está portando muy bien con los ucranianos. Y la verdad que me sorprendió para bien, te digo la verdad. En Bien. todos lados vas a ver una bandera de Ucrania, en el transporte público anda con las banderitas de Ucrania. Mirá qué ironía esto. Acá el edificio emblemático de la ciudad de Varsovia es el Palacio de Cultura y Ciencias, Ujú. que fue un regalo de Stalin de los años 50, es un símbolo del estalinismo y del comunismo de los años 50. Y ese edificio hoy, y a partir de que empezó el conflicto el jueves, está iluminado todas las noches con los colores de la bandera ucraniana. Claro. Hay un apoyo
claro Hay un hacia apoyo, Ucrania. sí, hay un apoyo muy, muy claro de parte de toda la ciudadanía y de parte de los gobernantes. Eso Mira, te iba a con que te preguntar. cuente que, El primer ministro, decime. el presidente, ¿qué se manifiesta? ¿Cómo se manifiestan? Mira, primero el presidente está apoyando a Ucrania para que entre a la Unión Europea. Un apoyo incondicional. Después, el ministro de Ujú. Salud declaró que todos los hospitales polacos están preparados para recibir ucranianos que necesiten asistencia. Después pusieron un tren sanitario que va desde la frontera hasta Varsovia para dar asistencia médica a los refugiados ucranianos. Y cuando los refugiados ucranianos llegan, cruzan la frontera en tren, por ejemplo, los reciben en la estación con agua, con comida, con ropa, los ofrecen relocarlos para otras ciudades de Polonia, para otras ciudades de la Unión Europea. El Ayuntamiento de Varsovia está brindando clases de idioma polaco, ayuda legal, asistencia psicológica, ayuda para encontrar un alquiler. Por ejemplo, acá en Varsovia y en todo el territorio polaco, los ucranianos pueden viajar en transporte público gratis, solo con mostrar DNI ucraniano. Pueden ingresar a territorio polaco solo con el DNI ucraniano y ya tienen derecho de ingresar y de permanecer hasta que dure el conflicto. La verdad que ha Bien. puesto muchos campos de refugiados, ha preparado hoteles para recibir. La Te hago verdad que una el gobierno y pregunta. tanto la sociedad están acompañando. Sí, te escucho. El gobierno, digamos, ha tomado medidas económicas que sancionen, que ahoguen a Rusia, por ejemplo, vinculada con los negocios con Rusia. ¿Me explico? Hay, digamos, varios países han tomado iniciativas, por ejemplo, lo que pasó con SWIFT, que no pueden, digamos, transferir, no pueden, lo van de algún modo inhibiendo las Sí, operaciones de Rusia. ¿Tenés sí. referencias? ¿Qué medidas? ¿Está tomando una postura clara, digamos, el gobierno, digamos, eh, polaco Sí, sí. con Bueno, respecto el a gobierno Rusia? polaco en sí no sé, pero creo que toda la Unión Europea baneó a Rusia del Sí, código eso. SWIFT. Pero específicamente la pregunta va al gobierno polaco. Sí, lo sé, en cuanto a lo que es la Unión Europea, están cooperando, muchos países ya están tomando posturas claras, tomando, digamos, cortando, inhibiendo, digamos, la operatoria de Rusia. Sí. Bueno, Polonia digamos, se adhirió a banear a Rusia del código SWIFT. No sé si medidas económicas, pero ha tomado otras medidas, como por ejemplo prohibir el espacio aéreo para aerolíneas rusas, que también lo hizo toda la Unión Europea. Pero Sí, además está bloqueando las transmisiones de cadenas de televisión y radios rusas que llegan a Polonia. No permiten bien, que transmitan, ni cadenas ni de radio ni televisión. bien, bien. Bien, está bastante claro, digamos, digamos, ¿qué se prevé de acá a un tiempo? ¿Qué se dice esta guerra, esta invasión? Sí, ¿qué comentan los medios o por ahí la clase política del país Bueno, polaca? bueno, por lo pronto están recibiendo ucranianos, ya más o menos alrededor de 320.000 ucranianos cruzaron la frontera con Polonia, entraron a Polonia. Sé que hay mucho más refugiados, creo que alrededor de 500.000, pero 320.000 de ellos ingresaron a Polonia. Y los peores cálculos, los cálculos más pesimistas, hablan de 4 millones de ucranianos que van a cruzar la frontera con Polonia. Eh, la verdad que no se sabe si va a haber trabajo para 4 millones de personas, si Mm, habitacionalmente el país puede recibir 4 millones de personas a largo plazo, realmente no, porque uno no sabe hasta cuándo va a durar este conflicto. Pero claro. además, aunque este conflicto termine pronto, muchos ucranianos se vinieron para acá perdiendo, dejando todo lo que tenían, y quizás cuando vuelven su casa ya no existe más. Mm. Entonces no sé si van a encontrar algún motivo para volver. Perdón, me perdí cuál era la pregunta. No, no, la realidad es que qué se proyecta, digamos, qué pronósticos hay a nivel gubernamental del gobierno polaco con respecto a este conflicto y digamos, qué se prevé, cómo puede afectar a Polonia. Bueno, sí. Realmente con un conflicto de esta magnitud que sucedió casi de un día para el otro, bueno, de un día para el otro no porque los ucranianos dicen que están en guerra con Rusia desde el 2014, pero el conflicto estalló, podríamos Mm, decir, de un día para el otro. Y bueno, el gobierno polaco lo que está haciendo es tapar agujeros un poco sobre la marcha, ¿verdad? Porque ya venía con bastantes problemas económicos. El gobierno polaco, a raíz de la pandemia, el país ha sufrido una inflación de alrededor del 8%, la más grande desde la caída del comunismo.
y estaba lidiando con eso. Por ejemplo, para lidiar un poco con la inflación que hubo, han bajado los impuestos al combustible, a los alimentos. Pero bueno, ahora se vio venir esta, no la quiero llamar crisis migratoria porque es una crisis más grande que migratoria, esta crisis a nivel europeo, esta guerra, digamos, con una crisis migratoria que va a conllevar, a mi punto de vista, en lo cual va a afectar económicamente seguramente a Polonia. Bien, Acá veo bien. alguna pregunta. ¿Hay gente ofreciendo Sí, alojamiento gratuito? Sí, sí, el alojamiento es gratuito, por supuesto, a los inmigrantes ucranianos. Bueno, no son inmigrantes a esta altura, sino que son refugiados de guerra. Y sí, con familia. Lamentablemente, la mayoría de las personas que llegan son madres solteras con hijos, porque a raíz de la ley marcial que ha aplicado Ucrania, los hombres, primero era entre los hombres, los hombres entre 18 y 60 años se tienen que quedar en Ucrania peleando, pero ahora los hombres de entre 16 y 60 años se tienen que quedar en Ucrania peleando. Es fuertísimo. tremendo, sí. Uno ve videos de familias que se despiden en la frontera, de padres que se tienen que quedar y las mujeres y los hijos que vienen para acá, y sí, es realmente, es realmente muy fuerte, es realmente muy fuerte. Bien. Uno cuando lo ve Y por televisión piensa que es una película, pero cuando ya va al supermercado y ve un montón de Facebook con hola, hola. gente que está, ¿sí? No sé si me Se escuchás. te, se te cortó justo. Estabas, cuando uno va al supermercado dijiste y se perdió la señal. Bueno, uno va al supermercado y ve un montón de changuitos llenos con productos de primera necesidad, como para ayudar a los refugiados. Uno entra en Facebook y ve a sus vecinos que están alojando madres solteras con hijos. Digo, bueno, esto está pasando al lado mío, esto no es una película, ¿verdad? Ujú. Claro, te entiendo. Espero que lo que suceda se resuelva de la forma más pacífica y más rápida posible. Como decía antes, cuando estaba haciendo un poco la introducción de toda este vivo, normalmente en Comunidad de Negocios lo que hacemos es hacer un ciclo de entrevistas con eh, personalidades destacadas de distintos ámbitos vinculados a todo lo que pueda promover el desarrollo y también gente que decide, argentinos que decidieron irse a vivir a otro país. Y la verdad que está buenísimo poder hacer el vivo de argentinos que van a vivir a otro país, pero también atraviesa a la agenda mundial de estos últimos 4 o 5 días esta guerra. Por eso era inevitable que la conversación pase por este lado también. Y bueno, realmente es algo que personalmente a mí me preocupa porque encuentro que en un momento, hay varios autores que hablan de esto, que en un momento donde la humanidad está teniendo periodos entre guerras cada vez más largos, más pacíficos, más allá de todo, digamos, con todo el avance tecnológico, la prosperidad que esto iba generando. Obviamente falta mucho para que haya una igualdad de algún modo, pero con mejores condiciones de vida en general, eh, que se suceda un conflicto de este tipo es algo que es algo preocupante, aparte también por el alcance de la tecnología que tenemos, que ni siquiera podemos incluso intuir de qué estamos hablando, ¿no? Muchas veces uno se pregunta, las consecuencias de una guerra nunca son positivas, yo creo que no, para nada, y bueno, es algo que nos alcanza a todos, de algún modo a todos los países va a afectar de alguna manera u otra. Por eso también te Sí, preguntaba por incluso esto de supuesto. que se le cierra todo el grifo. Muchos países están tomando la postura de cerrarle el grifo directamente a Rusia y como de algún modo ahogarla. Vamos a ver cómo responde Rusia a esto también. Bueno, Eh, por lo pronto se sí, devaluó rublo. muchísimo el rublo ruso y además la caída de la bolsa en Rusia, 30% creo que cayó. Ujú. Y por Sí, supuesto sí, yo. por ejemplo, los sponsors que hay en deportes, ya no son más tenidos en cuenta. Claro, Además de banear a Rusia de competiciones internacionales, la FIFA y la UEFA lo banearon a nivel país como tanto a nivel clubes. Bueno, está claro, recibiendo por todos los costados, pero bueno, los que peor la están pasando son los ucranianos, ¿verdad? Pero exacto. bueno, no todo está perdido, según lo que tengo entendido, no todo está perdido para Kiev. Kiev sigue resistiendo, con civiles, con soldados, de todo un poco, ¿no? El gobierno ucraniano instruyó a los civiles sobre cómo fabricar bombas Molotov. Y las cervecerías en Ucrania no están fabricando más cerveza, sino que están fabricando cócteles Molotov para defenderse del ataque ruso. Además, están usando drones turcos para atacar a las formaciones rusas, digamos, están recibiendo armamento de otros países
de la Unión Europea y de la OTAN, pero bueno, realmente no es lo que creemos, ¿no? Queremos que se termine todo cuanto antes y la forma más pacífica Más, posible. más pacífico, totalmente. Bueno, Ignacio, te agradezco mucho tu testimonio. Gracias por contarnos un poco tu historia y un poco el testimonio de qué clima se está respirando allá. Y bueno, ojalá que, como decíamos antes, esto se termine de la mejor forma posible. Y bueno, lo que quieras comentar, bienvenido sea. Si vos querés comentar algo sobre cómo fue tu experiencia, digamos, de cambiar de país, si querés dar algún consejo al público que esté pensando en hacerlo. Bueno, sí, primero que nada, otra vez gracias por la invitación. Me hubiese encantado que la invitación le hubiésemos charlado de un tema un poco más ameno, pero bueno, este tema atraviesa la agenda mundial en este momento. Mm, Y por el que quiera cambiar de país, que se anime, que Argentina va a seguir estando para cuando quiera volver. Que Argentina no va a desaparecer, que se anime a conocer otras cosas, a conocer otros mundos totalmente diferentes. Cuando nosotros nos fuimos a Qatar, vivimos un mundo pero totalmente diferente. Todo lo que entendíamos que era una sociedad nos la tuvimos que olvidar para entender cómo es la sociedad en Medio Oriente. bien, Igualmente, en el lugar en donde más ajeno nos sentimos, qué irónico fue aquí en Polonia, porque, por ejemplo, si bien en Portugal se habla portugués, bueno, el portugués para nosotros es un poco más fácil. En Reino es Unido se entendible. habla, se habla Pero inglés, el no hay ningún polaco, problema. En Qatar, el 80% de la población es de afuera, entonces el idioma común es el inglés. inglés, claro. Y en polaco es polaco, encima con lo nacionalista que son los polacos, no todo el mundo habla inglés. Y bueno, de la gente más grande, como vivió bajo el dominio soviético en la época comunista, te habla el segundo idioma, es el ruso, no el inglés. Ruso, claro. Sí, así que a veces se complica un Difícil. poquito, pero va. Es una experiencia nueva, es una experiencia linda, todas las experiencias son enriquecedoras. Y bueno, como te conté hace un rato, ya estamos apuntando los cañones a vivir una experiencia nueva en el futuro próximo. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias al público y seguimos en otro próximo Comunidad Negocios. Gracias, Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias, che. Hasta luego, buenas Hasta noches. luego.